Mi nombre es Wilfredo Flores, soy licenciado en Ciencias Sociales. Actualmente estoy vinculado al sector privado en la formación de la educación media. Soy facilitador nacional del Movimiento Colombia Humana y coordinador municipal en Montería del mismo movimiento político al que pertenezco y he pertenecido desde el año 2011. He realizado estudios correspondientes a todo lo que es el desarrollo de la economía y las tensiones de la geografía, siendo ponente en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la Universidad Pedagógica Nacional. También he estado vinculado a todo lo que son las dinámicas de satélite en el Congreso, colaborando con la UTL del senador Gustavo Bolívar, con la UTL del senador Gustavo Petro y actualmente con la UTL del senador Wilson Arias del Polo Democrático. Bueno, para responder esta pregunta de cómo era el contexto político del 2018, yo puedo decir que era un contexto un poco convulsivo de tensiones entre las distintas ideas que propendían por dirigir el país, esas ideas que estaban en relación a defender ciertas hipótesis, ciertos planteamientos ideológicos. Por un lado pues estaba Gustavo Petro, por el otro estaba Iván Duque, por el otro estaba también Sergio Fajardo, entre otros que pues en la primera vuelta también fueron vinculándose a esa aspiración nacional, y el ambiente fue un poco, lo podemos definir como tenso y quizás también como un ambiente de dirigir opiniones por parte de los medios de comunicación que jugaron un papel preponderante en ese sentido a través de la difusión de ideas, ya sea a través de redes sociales, a través de sus canales informativos, y bajo ese contexto se movió toda la campaña presidencial. Buena o no, pues la historia. Yo creo esencialmente que las caricaturas de Matador proyectan una opinión, las caricaturas de Matador generan propiamente una opinión, porque tratan de acercar ese, digamos, ese aspecto político, ese aspecto de análisis político a un país nacional al estilo gramsciano. En tanto, digamos, hay un fuerte dispositivo de comunicación muy marcado para que la gente pueda entender a través de una sátira, a través de una crítica, determinados ambientes políticos coyunturales de ese momento. Luego, yo creo que genera toda la opinión posible y logra generar una polémica que es necesaria en un país democrático y que necesita de esa polémica, pues a través de esos disensos es que se logra generar un medio de comunicación o se logra mejor una comunicación más asertiva y más objetiva. Bueno, no creo que se pueda, digamos, marcar un perfil ideológico. Más bien creo que si lo enmarcamos dentro de un análisis académico podríamos decir que Matador está preocupado por expresar ciertas condiciones coyunturales, tanto de lo que puede entenderse alrededor de lo que es una ideología de izquierdas o una ideología de derechas. Digamos que los momentos coyunturales que él expresa incluso han tendido a plantear unos reproches a través de sus caricaturas en diversos espectros políticos o espectros ideológicos. Luego, ubicar a Matador con una tendencia, una afinidad ideológica, pues parecería muy irresponsable de mi parte, en términos de que pues puede ser la libertad de opinión del periodista y de cómo interpreta la comunicación a través de su formación. Bueno, yo creo que en términos de responder a las medidas o fallos que se han proferido en Colombia para que puedan ser tendenciosos a una, digamos, a una censura, más que señalar eso, yo recuerdo el caso por allá del Tribunal de Cali que sostenía que el periódico, que un periódico en ese momento debía pixelar la imagen de un miembro que salía en su portada porque pues no se le había pedido permiso, autorización a la persona. Eso trataba de condicionar ciertas publicaciones y podía ser, digamos, interpretado también como algo en lo cual a previa instancia debía solicitársele para publicar una información. Y en un medio democrático, en un medio alternativo, digamos que la libertad debe ser concebida bajo los principios de la democracia y autorizar o solicitar previa autorización frente a una comunicación, una denuncia, pues puede ser un poco, digamos, contradictorio. Otro aspecto que complementa el punto anterior
sobre lo que pueden ser los fallos, también se discutió en el Congreso hace unos años, incluso todavía se está discutiendo el manejo del espectro electromagnético que puede estar en función de lo que es la tenencia de los operadores privados, sobre todo de grandes oferentes, de grandes multinacionales oferentes. Otra polémica fue el proceso por el cual se pretendía tramitar en el Congreso el proyecto de ley sobre lo que en su momento se conoció como la ley Lleras 2.0, esa ley que buscaba también condicionar lo que eran las comunicaciones y lo que era la información a través de ciertos criterios de uso de las redes sociales, por ejemplo, las emisiones en Twitter, lo que era el manejo de las noticias también. Y ese fallo, pues, o mejor, esa intención de proyecto de ley, gracias a la vida no progresó, pero era una intención también de reducir. Bueno, a mi criterio yo diría que más que seguir unas normas, yo sostengo que pueden ser unos principios éticos y morales democráticos propios de un país que se basen en la Constitución, digamos, en una lógica de objetividad. No creería que una norma pueda condicionar un medio de comunicación o digamos la libertad de prensa. Luego, si yo establezco una norma, estoy tratando de ser muy coercitivo en relación a cómo es que se evidencia una noticia, en cómo se proyecta tal pensamiento. Y en términos éticos, pues eso implica que hay que ser muy respetuosos de tales condiciones y no atentar contra lo que son los principios democráticos de una nación, y eso tiene que ver con la comunicación, independientemente esté a mi favor o esté en mi contra, pues en la comunicación debe ser eso, que nos permita también generar opinión, debates y disensos en la democracia. Bueno, desde mi perspectiva yo creo que esa acción de tutela que se usa para condicionar a Matador, porque la intención es condicionar esa opinión, condicionar esa expresión, que repito es legítima en todo proyecto democrático, se utiliza con el objetivo de coartar esa expresión propia que tenemos los ciudadanos y quizás también, digamos, un poco desconociendo el fallo, positivo o negativo, puede ser también esa acción de tutela que busca defender una posición ideológica, defender ciertos criterios ideológicos de un sector, en ese caso pues el sector de Centro Democrático y todo lo que representaba Iván Duque, pero creería que más allá de que sea válido el mecanismo, sostengo que pues es muy reprochable porque debemos estar abiertos a ciertos cuestionamientos en la democracia y abiertos. Bueno, para mí la censura es una forma en la cual se reprime, se elimina, se intenta desaparecer la vida, se intenta desaparecer la comunicación, se intenta desaparecer la diversidad. En últimas, la censura lo que manifiesta es ocultar todo lo que es la expresión viva como esencia de un sujeto, como esencia de un país, como esencia de una democracia, como esencia de una sociedad. En ese sentido ubico conceptualmente la censura y la reprocho en el sentido estricto de que concebida de esa forma es muy peligrosa contra la sociedad misma y contra las democracias que propiamente necesitan de ese ágora de discusión y de objetividad, pero también de crítica y de fuertes disensos y tensiones que permitan de construirnos y crecer. Bueno, para mí la censura en Colombia viene dada por fuertes factores políticos y yo interpreto que una historia de la censura puede darse a raíz de todo lo que es el manejo del país político frente al país nacional en esa profunda tensión, en el momento mismo en el que en la década del 20, en 1920, inicios del siglo XX, se, se inicia una fuerte masacre contra trabajadores. A mediados del siglo XX se asesina la libertad de pensamiento encabezada por Gaitán, y más que hayan sido los medios de comunicación, tiene que ver con eliminar una fuerte opinión, una fuerte posición de la sociedad, también con el asesinato posterior de grandes líderes sociales. En la década del 90, incluso ya firmada nuestra constitución, con el asesinato de varias personas, o mejor, no posterior a la firma de la constitución, a la promulgación de la carta, sino antes con el caso de Pizarro, entre otras cosas.
puede existir censura tanto en el humor político. Recordemos, por ejemplo, que en su momento Jaime Garzón fue muy cuestionado por ciertos sectores recalcitrantes de la derecha en Colombia, y eso generó a su vez que ciertas opiniones de ese país político, de ciertos políticos encabezados por esa tendencia conservadora, haya dado al lastre con la muerte y posterior censura de todo lo que era la opinión viva de Jaime Garzón. Y actualmente, por ejemplo, además de las caricaturas que pueden estar condicionadas en su diversidad, también tiene que ver con la opinión misma. Hay que mirar, por ejemplo, el caso de Daniel Coronel con Revista Semana, cómo sale, cómo lo despiden a través de WhatsApp, y cómo también ese tipo de opiniones pesaron menos sobre el marketing político que podía tener la revista, girando en torno a lo que es el mercado y de lo que necesitan posicionar en términos editoriales. Bueno, yo creería que digamos, la diferencia sustancial entre opinión y ofensa tiene que ver con lo trascendente que es la agresividad. Una opinión es libre, objetiva, en base a criterios democráticos, en respeto. Luego la ofensa tiene que ver ya con digamos, con transponer esos intereses personales sobre los derechos fundamentales de la otra persona, es decir, accedo a romper un límite de la otra persona en función de sus derechos o en relación a sus derechos mejor, y ahí es donde ya la agresión toma énfasis. Luego, la diferencia fundamental es el respeto mínimo a los derechos que tiene una y otra, mientras en la agresión, por ejemplo, los derechos fundamentales básicos como la expresión, la libertad, se ven permeados. En la opinión tenemos la posibilidad de expresarlos sin discriminación. Sí he evidenciado, digamos, una fuerte tendencia de censura y sobre todo de discriminación en los medios de comunicación. No yéndonos muy lejos, en la alcaldía del 2015, que termina con Gustavo Petro, mucha información emitida por la alcaldía, donde, digamos, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda, la propia Secretaría de Gobierno, invitaban a los medios de comunicación a mostrar la gestión que estaba haciendo la alcaldía en su momento para poder difundir y que tuviese alcance, pudiese ser transmitida a la comunidad. Nunca, o en muchos casos, los medios de comunicación no llegaban, y lo que hacían posteriormente a ello era desprestigiar la gestión gubernamental de un alcalde, dado que, pues, independientemente de su gestión, había un trasfondo ideológico por parte del mismo. Y yo creo que eso marcó mucho lo que iba a ser el impacto de la opinión nacional sobre este alcalde. Bueno, pues al evidenciar digamos, censura, si mi trabajo periodístico es censurado, es porque hay una agresión directa que atenta contra mis derechos, o más que atentar, ya atentó contra mis derechos. En ese momento, pues, los mecanismos constitucionales o las vías de resolución para tramitar dicha inconformidad deben hacerse ver como ciudadano miembro de este país. Pues la soberanía misma es la que debe nosotros darnos la validez y la legitimidad ante el Estado, y a su vez frente a los sectores privados que pueden imponer comunicaciones, que pueden imponer opiniones y agendas de gobierno, entre otras tantas cosas. Y al intentar comunicar mi opinión y al ver que esa situación transgrede mi derecho, pues la legítima, digamos, defensa en términos del derecho debe hacerse válida a través de la tutela o otros mecanismos que nos permitan